Carta del apóstol Pablo a su discípulo Tito, dentro de nuestra serie de las cartas apostólicas de nuestra página web www.descubrelevangelio.org. Y vamos a dar lectura a esta carta y aprovechamos estarla grabando aquí desde Jerusalén. Y voy a leer la carta y voy a dar algunas explicaciones siguiendo el método del sacerdote Esdras, que en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, dice que leía el texto de las Escrituras, el texto de la ley, y explicaba, daba el sentido de modo que se entendiera la lectura. Esto no sería necesario hacerlo si viviéramos en la época del apóstol Pablo, si tuviéramos los antecedentes de Tito, pero como no vivimos en esa época, no tenemos el conocimiento de Tito previo, la capacitación, el discipulado que el apóstol Pablo le dio. Bueno, es necesario dar un poquito de explicación panorámica. Tampoco va a ser esto un estudio muy exhaustivo de la carta. Para un estudio más detallado, más exhaustivo, pueden ir a nuestra página web www.descubrelabiblia.org. En el nivel intermedio del Instituto Bíblico, ahí van a tener todo un comentario verso por verso de esta carta. Pero bueno, para fines de esta página de Descubre el Evangelio, donde tratamos de descubrir el Evangelio en el contexto que fue escrito. Para ese propósito, bueno, vamos a hacerlo de esta manera panorámica y acompáñenme a leer la carta a partir del capítulo 1. Y bueno, recordemos que en esa época las cartas no tenían números de capítulos ni de versículos. Así que simplemente tú leías de corrido la carta y eso era la manera que se hacía en aquella época. Entonces vamos a hacerlo de igual manera, vamos a leer de corrido la carta, haciendo algunas observaciones y de esa manera podemos enriquecernos con el mensaje que Pablo le escribe a este discípulo que nos representa a todos aquellos que venimos de entre las naciones y que hemos sido injertados a esta nación, que nos hemos hecho parte de los pactos, de las promesas, de la fe dada al pueblo de Israel. Y Tito representa a todos aquellos que están en el exilio entre las naciones y que se han de hacer parte de la nación. Aquí Pablo justamente le da algunas recomendaciones a alguien como tú, como yo, que venimos de un contexto totalmente ajeno a esta cultura, a esta tierra. Yo jamás me hubiese imaginado, jamás como mexicano, les aseguro que jamás me hubiera imaginado estar aquí en Jerusalén leyendo la Biblia, explicándola. Esto estaba totalmente ajeno a mi plan, a mis pensamientos, a la manera en que yo fui criado en un hogar católico romano y después en mi adolescencia me hice ateo. Entonces, absolutamente esto es de verdad que es como un sueño. Y bueno, todavía mayor sueño es que mi hijo primogénito esté detrás de cámaras haciendo este video. Esto ya es como que si me lo hubieran platicado hace 25, 30 años, esto hubiera yo dicho que era totalmente imposible. Mi hijo ahora tiene 21 años y bueno, también quiero dedicarle este video, se lo quiero dedicar a mi hijo Daniel. Ustedes saben, los que me conocen un poco más, que siempre lo que he tratado de hacer es más bien a través de audio. Siento que mi voz es el medio que Dios me dio para transmitir este mensaje. A nivel de mi apariencia, eso me siento muy identificado con el apóstol Pablo, que en una de sus cartas a los Corintios dice que su apariencia no era muy carismática, que digamos, y por eso es que él se dedicó a escribir cartas. Él dice, sus cartas son poderosas, pero su apariencia nada que ver. Entonces, pero bueno, le agradezco a Dios y también quiero darle gracias a Dios por la vida de mi hijo. Muchas gracias, Daniel, por tu esfuerzo en que hagamos este video, que salga lo mejor posible. Y quiero dejarlo también ahí como legado para tu vida. Y si hay alguien a quien principalmente quiero darle este mensaje, es a ti, a todos los jóvenes como Tito, que van a escuchar este comentario. Y Pablo tuvo dos discípulos muy cercanos a su corazón. Timoteo,
ya grabamos la primera y la segunda carta de Timoteo, que también se la dediqué aquí a mi hijo, a mi hija, a todos los hijos en la fe. Y Timoteo representa a la casa de Judá. El nombre Timoteo, ya dijimos en esos comentarios, que es el equivalente hebreo del nombre Yehudá en hebreo. Timoteo significa el que honra a Dios, el que agradece a Dios, lo mismo que Yehudá, el que alaba a Dios, el que agradece a Dios. Y Tito sería el representante del mundo griego, sería el representante de los que no eran pueblo, de los que no eran compadecidos, y por pura gracia, ahora sí que, como dice la canción, he despertado en el redil, no sé cómo. No sé cómo que fui a caer en este lugar, es como un sueño, como el Salmo 126 que dice, cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Es literalmente como un sueño, y bueno, pues vamos a seguir viviendo este sueño, y comienza así. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Mensaje dirigido a los escogidos de Dios. Y este es un tema que yo he tratado de explicárselo aquí a mi hijo Daniel, y es un tema que no es tan fácil de recibir, el tema de los escogidos de Dios, el tema de los elegidos, el tema de la predestinación. Lo vemos una y otra vez. A lo largo de las Escrituras está una y otra vez el tema de la elección, el tema de la predestinación, el tema de que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, si Dios eligió a algunos para salvación, eso implicaría, y esa es la parte difícil, esa es la parte difícil de entender, con lo cual me he hecho largas pláticas con mi hijo Daniel y con muchos otros jóvenes, que este es un tema que pues no nada más yo, sino a lo largo de los siglos se ha debatido, el tema de la predestinación, el tema de la elección, el tema de que Dios tiene elegidos. Y bueno, pues eso parece así a simple vista pues como que injusto, porque si Dios tiene unos elegidos para salvación, eso implica que también tiene algunos elegidos para condenación. Entonces ahí donde dice, wow, ¿cómo puede ser que Dios a algunos los elige para salvarlos y a otros los elige para que se pierdan y los creó para condenarlos? Entonces ese es el tema que es complicado, y a veces en nuestro afán de querer justificar a Dios, de querer hacer parecer que Dios no puede ser tan malo, de crear gente para que se pierda. Y bueno, recordemos que Dios es justo. Entonces generalmente nos enfocamos en el tema del amor de Dios. Generalmente nuestro enfoque es el amor de Dios, pero tenemos que recordar que Dios no nada más es amor, Dios también es justicia. Y si Dios es justo, Dios tiene que juzgar, castigar la maldad. Y bueno, pues la Escritura dice que todos se corrompieron. La Escritura dice que todos como ovejas descarriadas, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La Escritura dice que no hay ni una persona justa, no hay ninguna persona buena, no hay quien busque a Dios. Entonces, si Dios deja que se pierdan, no está causando ninguna injusticia, ¿no? Dios decidió tener misericordia de algunos. Dios decidió que algunos que iban rumbo al precipicio, rumbo a la perdición, de los cuales pues no podía yo decir que soy el primero, porque Pablo ya dijo que él es el primero, pero bueno, yo ahí voy como el apóstol Pablo, ahí yo iba echando carreras con él. Yo también siento que el hecho de que me haya salvado el Señor es el cumplimiento de lo que está escrito: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, de todos los que íbamos rumbo al matadero, rumbo al precipicio, Él decidió elegir a unos cuantos. Y a estos que Él decidió salvar, les dio misericordia. Así que estos reciben misericordia, estos reciben justicia. Tú y yo, los que somos elegidos para salvación, recibimos misericordia, y los otros reciben justicia. Pero ninguno recibe injusticia. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Unos recibimos misericordia, otros reciben justicia, tienen que pagar por lo que hicieron, pero nadie recibe injusticia. Dios no es injusto, Dios no va a castigar a nadie injustamente. Él va simplemente a ejecutar su justicia, y la única diferencia con los elegidos es que la justicia que tenía que caer sobre nuestras cabezas, en vez de caer sobre nosotros, en vez de que el castigo del pecado fuese sobre nosotros,
ese castigo del pecado fue sobre su Hijo Jesucristo, sobre Yeshua. Ahí Él descargó la ira, ahí Él descargó el juicio por nuestro pecado. Por consiguiente, nosotros somos considerados justos, somos considerados como si nunca hubiésemos pecado, solamente por la justicia, por la salvación que Él nos acredita a nuestra cuenta. Entonces, esa es la buena noticia de la salvación, la buena noticia para los que se salvan, la mala noticia para los que se pierden, pero ellos deciden perderse. ¿Por qué? Porque detienen con injusticia la verdad, como está escrito en la carta a los romanos. Dios a todos les dio revelación de que existe, de que es real, de que existe un creador del universo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay nadie que diga, no, pues yo nunca supe. Bueno, recibiste la revelación de la creación, recibiste la revelación de la creación, de que hay un creador, y en tu conciencia sabías, porque Dios te enseñó en tu conciencia lo que es justo, y si tú fuiste en contra de eso, pues simplemente quiere decir que detuviste la voz de tu conciencia que te llevaba a hacer lo correcto y decidiste perderte, y entonces por eso es que Dios juzgará con justicia a los que decidieron detener con injusticia la verdad. Así que en Romanos 1 deja muy claro que las naciones que tuvieron la revelación del libro de la creación, hay dos manifestaciones o dos revelaciones o dos libros por los cuales Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Uno es el libro de la creación, que es para todos, ahí no hay excepción, ahí no hay diferencia, hay tanto judíos, israelitas, como griegos, como mexicanos, como zapotecas, como mayas, como aztecas, no importa quién seas, Dios te dio una revelación de lo que Él es a través de la creación. Pero dice la carta a los Romanos capítulo 1 que el hombre, conociendo esa revelación, en vez de adorar al Creador, que es bendito por los siglos, empezó a rendirle culto a las cosas creadas. Ahí tenemos a todas las civilizaciones antiguas, los aztecas, los mayas, todas esas civilizaciones antiguas rindiéndole culto al sol, a la luna, a las estrellas. Y bueno, pues en ese sentido, si tú le das culto a las criaturas antes que el Creador, que es bendito por los siglos, pues entonces Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y bueno, ahí está el juicio para todas las naciones, Romanos capítulo 1, y Romanos capítulo 2 habla del juicio a quien recibió mayor revelación aún que las naciones. ¿Quién recibió aún mayor revelación que las naciones? El pueblo de Israel. Tú que te dices judío, tú que aparte de la revelación, aparte de la creación del cosmos, de la naturaleza, aparte de eso, recibiste la ley, recibiste las escrituras, eso significa ser pueblo elegido. Pueblo elegido, y esto tenemos que entenderlo bien, pueblo elegido no quiere decir que sea un pueblo salvado o que se va a salvar por default automáticamente. No, fue pueblo elegido para recibir la verdad. Fue pueblo elegido para recibir la revelación escrita de Dios, sus leyes, sus instrucciones justas y ser luz a las naciones. Entonces fue pueblo elegido para recibir la verdad. Eso no quiere decir que por recibir la verdad automáticamente se salva. No, hay que actuar conforme a esa verdad. Esa verdad tiene que realmente grabarse en el corazón y en la mente, y eso es exactamente lo que Dios hizo con un remanente del pueblo de Israel. Con un remanente del pueblo de Israel lo que Dios hizo es, por cuanto todos pecaron, todos transgredieron, nadie se mantuvo en obediencia a esas leyes, entonces Dios decidió hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, decidió tener misericordia de todos, decidió darle una oportunidad a aquellos que reciben el pacto, reciben la justicia de Dios, no por sus obras, sino por el que los salvó. Y entonces, bueno, ahí ya entonces, no nada más eres elegido para recibir la verdad, también eres elegido para salvación. Entonces, a los que Él decide, predestina para salvarlos, entrega a su Hijo, que se llama Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que ahora sí, comenzando a leer, continuando ya con esta idea, va a ser mucho más fácil entender toda la carta. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe,
gracia, misericordia y paz. Una vez que tú has entendido el regalo gratuito de la salvación, una vez que has recibido perdón de tus pecados, puedes tener paz con Dios. Puedes estar tranquilo, puedes estar en paz con Dios, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces o rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y bueno, por algo nos está tocando hacer este video aquí. Hay un gran contexto cultural, histórico, para que se pueda entender lo que Pablo está escribiendo aquí, que parece a simple vista, parece de manera superficial que aquí Pablo ya se está poniendo en contra de los de la circuncisión. ¿Quiénes serían los de la circuncisión? Bueno, por siglos el cristianismo ha interpretado esto como que Pablo con esto está demostrando que rompió con la fe judía, que rompió con el pacto de Abraham de circuncidar a su descendencia al octavo día, y parecería que aquí Pablo ya está enseñando otra cosa, otra doctrina, cristianismo separado de sus raíces en el pueblo de Israel, y parece que eso es lo que dice. Hay aún muchos contumaces, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pero pensemos por un momento a quién se está refiriendo. ¿Quiénes serán estos de los que habla de la circuncisión, los que promueven la circuncisión? Bueno, estudiando Hechos capítulo 15, estudiando la carta a los Gálatas, que se los dejo de tarea, ese es otro gran tema, pero es muy importante que escuchen, aún incluso en esta página web www.descubrelevangelio.org, el panorama de las cartas apostólicas en Gálatas, para que se den cuenta que el conflicto del apóstol Pablo no fue con el liderazgo judío con el pueblo judío en sí. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 28, cuando dice que Pablo habló con los ancianos, con los líderes de la comunidad judía en Roma, diciéndoles que él no había enseñado nada en contra de las costumbres, en contra del pueblo, en contra de la ley. Entonces, pues bueno, Pablo afirma que no, él no tenía conflicto con la fe de sus padres. De hecho, al rey Agripa, en Hechos capítulo 26, le dijo que por la esperanza de sus padres, por la esperanza de Abraham, de Isaac, de Jacob, es que él estaba en cadenas, la esperanza cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Así que esa era la esperanza del apóstol Pablo. Entonces, ¿quiénes son estos de la circuncisión de los que está hablando? Él está hablando de precisamente los que promovían la circuncisión. Estos que les dijo incluso en su carta a los filipenses, de los que está hablando en Gálatas, guardados de los perros, guardados de los mutiladores del cuerpo, los que enfatizan la circuncisión. Y si enfatizan la circuncisión, quiere decir pues, que ellos no nacieron y no fueron circuncidados al octavo día, no vienen en un contexto judío, sino que vienen en un contexto extranjero, y ellos enfatizaban la conversión, porque pues, si a ellos les costó trabajo, pues ellos querían que también a otros que estaban entrando les costara trabajo. Entonces aquí no estamos hablando de que Pablo estuviera en contra del pueblo judío, sino de los que ni entendían qué estaban enseñando, extranjeros que se habían convertido y ni siquiera entendían la profundidad de la palabra profética más segura, donde se habla de que al final todas las naciones serán parte del pueblo de Israel. Entonces, dice aquí, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, y aquí vamos a confirmar por qué él está hablando de conversos, de extranjeros, de goim, de gentiles, que se van a hacer parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Y dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, ahí, con eso tenemos clarísimo que Pablo está hablando de gentiles. Uno de ellos, su propio profeta, y este propio profeta al que se está refiriendo aquí, su propio profeta, es una referencia a un poeta griego del siglo VI a.C. que se llamó Epiménides.
Epiménides es el que dijo esto: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, él dice que uno de ellos, de sus propios profetas, Epiménides, un griego, un extranjero, y lo equipara con estos que promueven la circuncisión. Entonces, ¿quiénes promueven la circuncisión? Como este Epiménides, como estos extranjeros que están hablando de cosas que ni ellos entienden por puro negocio, por pura ganancia personal, y les dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Fábulas judaicas son leyendas, leyendas de la tradición judía. Y esa es la parte, la línea tan delgadita que tenemos que entender el contexto. Por eso es importante leer y explicar el contexto, para que no automáticamente se eche la cunita con todo el bebé, ¿no? Tú vas a tirar una cunita y la tiras con todo el bebé. Y tenemos que hacer una diferencia muy clara entre lo que son las fábulas, las tradiciones judías, y otro es la escritura dada al pueblo judío, dada al pueblo de Israel. Es una línea que parece delgada, pero es importantísima para poder entender las cartas del apóstol Pablo y entender que él no está en contra de la fe dada a Abraham, Isaac y Jacob, de las escrituras que Dios le revela a Moisés y a todos los profetas. Él está en contra de las tradiciones de hombres. Y no es el único. El profeta Isaías también estuvo en contra de las tradiciones. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Ese es el punto. Entonces, bueno, estos gentiles convertidos al judaísmo, que no pueden diferenciar porque ni siquiera conocen la Torah, ni siquiera saben lo que es la diferencia entre las escrituras y las tradiciones, pues empiezan a mezclar y se hace un revoltijo. Entonces es a lo que está refiriéndose el apóstol Pablo, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla, capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿ok? Esa es la línea, ¿ok? Fábulas, tradiciones de hombres, sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Las Sagradas Escrituras. Lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, las Sagradas Escrituras que él había conocido desde la niñez, la Torá, los profetas, los Nevim, Ketuvim, esas, las escrituras dadas al pueblo de Israel, lo que se conoce malamente, porque no es así, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sigue vigente, es el mismo que Jeremías le dice en capítulo 31, el Brit Hadashah, el nuevo pacto, que se va a escribir en los corazones. La única diferencia es que en vez de estar en tablas de piedra o en pergaminos, ahora esas leyes van a ser grabadas en el corazón. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿cuál era la palabra de Dios en tiempos del apóstol Pablo? La Torá, los escritos de los profetas, lo que se conoce en el ámbito judío como el Tanaj o en el ámbito cristiano como el Antiguo Testamento, que se mantengan en las escrituras, no en las tradiciones de hombres, no en las fábulas, en lo que está escrito. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Ok? Hay que adornar, no nada más que hay que hablar por hablar, hay que adornar la doctrina, hay que decirlo de una manera amable, hay que decirlo de una manera agradable. Y aprovecho este momento para pedirle perdón públicamente, aquí teniendo a Dios como testigo, en Jerusalén, en la ciudad del Gran Rey. Te pido perdón a ti, hijo mío, primogénito, por no adornar la palabra de Dios, por a veces hablártela ásperamente o tratar de forzarla en ti. Perdón, porque no lo hice correctamente, pero este viaje tú y yo solos por acá nos ha servido de restauración.
nos ha servido para corregir, como aquí le está diciendo Pablo a Tito, corrige lo deficiente. Para mí este viaje contigo, este recorrido, me ha permitido corregir lo deficiente, corregir todo aquello en lo que he fallado contigo, y aprovecho el momento para pedirte perdón antes de que entre el Shabbat. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo que dijimos al principio, para eso fue entregado Yeshua, para purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Perdón. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Recuerda esto. Por algo, al lugar que fueres, haz lo que vieres, ser respetuoso con las normas. El hecho de decir, ¿sabes qué? No a las tradiciones de hombres, no a estas cosas, no quiere decir que seamos irrespetuosos. El hecho de que yo esté en este lugar tan sagrado para el mundo judío y que yo me presente aquí y esté hablando de cuestiones de Torah, de las Escrituras, por ejemplo, sin tener cubierta la cabeza, sin kipá, sería un poco una falta de respeto. Entonces, es una costumbre que hay que observar en el lugar donde estás. Entiende que no tenemos que ser arrogantes según el lugar que estemos, al judío como judío, al gentil como gentil. En cada lugar tenemos que ser muy respetuosos. Ese es el balance, es el equilibrio que tenemos que tener si realmente somos siervos de aquel que ama a este pueblo. Así que, bueno, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, donde quiera que estés en el exilio, y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, clarísimo ahí, no por nada que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gesed, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, en el nuevo pacto. Eso es lo que dijo Jeremías, capítulo 31, el nuevo pacto. Su Espíritu nos iba a renovar, nos iba a hacer nuevas criaturas, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Una vez más, está hablando de las interpretaciones, de las genealogías, de estar compitiendo a ver quién desciende más de línea directa de Abraham, a ver quién es superior a otros. Entonces, Pablo le dice a Tito, no te metas en discusiones de estas cosas, de genealogías. A ver, voy a ver mi apellido, a ver si desciendo de la tribu de Leví, o a ver de quién desciendo. ¿Sabes qué? No te metas en todas esas genealogías. Recuerda que tú has sido hecho parte del pueblo, y se lo está escribiendo a Tito, gracias a las virtudes de aquel que nos redimió. Así que, bueno, ok, entonces recuerda por qué estás aquí, porque has sido parte de la nación. Y entonces dice, no te metas en tratar de saber de dónde desciendes. Recuerda que es por las virtudes, por los méritos de aquel que te hizo parte del pueblo.
Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, fíjense aquí cómo no está hablando de la Torá, de los escritos de los profetas de Moisés, porque aquí habla de un intérprete de la ley. Y Apolos, que vemos en Hechos capítulo 18, que era un hombre elocuente en las escrituras, a ellos que sí estudian las escrituras, a ellos que sí enseñan las escrituras, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. O sea, asegúrate de proveerles para sus necesidades, para que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre, te doy gracias por esta víspera de Shabbat. Gracias porque ahora puedo entrar al reposo con mi Hijo, Señor, a quien tú me enviaste para ayudarme en todo este recorrido a través de las cartas apostólicas, Señor. Yo te ruego que este mensaje quede grabado en su mente y en su corazón, y sobre todo este momento inolvidable, Señor. Gracias por su vida, gracias por la vida de todos aquellos como Tito, que han de ser parte de esta nación y han de aprender a comportarse en este pueblo al que han sido injertados. En el nombre de Yeshua. Amén.